necesariamente no estar en gobierno significa ser oposición. El país hoy, 8 de abril del 2025, necesita de estas divisiones políticas o necesita un movimiento de unidad nacional. Comiencen a tratar los temas de relevancia nacional. Ustedes son 20 muchachos. Y le digo muchachos porque ya ahora dicen que todos son jóvenes. Por ahí hay unos que no tanto, que son hasta más grandes que yo. Señores diputados de la coalición Vamos, señores diputados del partido político Movimiento Otro Camino Moca, por favor pónganse de acuerdo, sean propositivos, traigan verdaderas propuestas al país, porque están confirmando no las dudas que yo tuve sobre ustedes, sino muchísimos otros panameños que no los apoyaron a ustedes. Vamos a empezar, amigos oyentes. La verdad que estos días han sido bastante curiosos. El fin de semana en particular me ha llamado la atención que entre tantos temas importantes, porque la verdad hay demasiados, y vamos a hablar de ellos más, de esos otros temas importantes más adelante, me ha llamado sobremanera la atención el hecho de que el tema más destacado o el tema que ha prevalecido en la discusión nacional sociopolítica ha sido la invitación que hizo el presidente de la República, José Raúl Mulino, a varios diputados y otras personalidades de la política nacional, de partidos o no partidos, para participar en un convivio, en una comida este fin de semana, si no me equivoco, allá en Penonomé. Y me llama sobremanera eh, todo lo que se ha dicho sobre esta invitación, porque definitivamente que teniendo en cuenta que es el presidente de la República, yo creo que más allá de un honor ser invitado para conversar, para compartir con el presidente de la República, más allá de eso, definitivamente las condiciones en las que se encuentra el país, los temas que se tienen que le tenemos todos que hacer frente, no solamente la clase política, no solamente el gobierno nacional, son temas que tendrían que ser de importancia para todos. Y nosotros tenemos que tener algo muy claro, amigos oyentes, eh, cuando hablamos de política y demás, yo creo que definitivamente la política es un arte. Y una de las cosas más interesantes de este arte de la política es la discusión, las conversaciones y llegar a consensos. Amigos oyentes, la situación en la que se encuentra el país, que hace poco señalé que no necesariamente tenemos que decir o podemos decir que estamos en crisis, sino que estamos en un punto de inflexión. En este momento, en esta situación en particular, lo que necesita el país son llegar a consensos, tener la posibilidad de hacerlo mejor por la mayoría, para la mayoría, y eso significa a veces de poner intereses personales, intereses partidistas, y ahora también tenemos que agregar intereses de movimientos políticos. Yo creo que aquí estamos confundiendo algunas cosas en cuanto a los temas estos de transparencia, a los temas de gobernanza, a los temas de cómo se debe hacer política y demás. Aquí yo creo que estamos confundiendo todo esto. ¿Y por qué lo digo? Yo creo que muchos diputados de la República, muchísimas personas de la sociedad panameña, eh, al satanizar una invitación como esta por parte del presidente de la República, yo creo que están de hecho contribuyendo a la polarización política del país. Y eso es un camino muy peligroso, es un camino que está lleno de huecos, de baches, en el cual pudiera no solamente caer la clase política o económica del país, sino nosotros como país, como sociedad. Aquí hay una confusión muy grande, amigos oyentes, en cuanto a la transparencia. Transparencia no significa necesariamente hacer de dominio público todo lo que tú hagas con tu vida personal, todo lo que hagas en tu vida profesional, todo lo que hagas en este caso en tu carrera o en tu vida política o en tu función pública al haber sido designado o al haber sido electo. Transparencia significa, desde mi punto de vista, mayoritariamente, en mi opinión, tengo que decir que transparencia es decir y hacer lo que es correcto en el momento correcto cuando las circunstancias así no las exigen. Y eso no es ambigüedad,
tener una concepción de la transparencia de este tipo no es ambigüedad, simplemente es la realidad en que se vive. Aquí hay un tema también con el manejo de la información, y no estoy hablando solamente de los medios ya establecidos, sino con toda esta ola, esta nueva ola de medios de comunicación digitales, de cuentas también en redes sociales y demás que manejan información. Yo creo que nosotros ya conocemos perfectamente cuál es el alcance de la información mal utilizada, de la información mal administrada, de la información mal difundida. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener la capacidad de entender que la transparencia no significa necesariamente en cualquier momento. Hay temas muy particulares y sobre todo en la administración de un Estado que necesitan cierto nivel de reserva. Ahora, y eso lo digo yo como una concepción muy personal sobre estos temas de transparencia, rendición de cuentas y gobernanza. Al final de cuentas tenemos que tener muy presente, amigos oyentes, que esa invitación para participar en este convivio el fin de semana con el presidente de la República, pues fue de dominio, fue de manejo público. Pero yo creo que la raíz, porque siempre me gusta ir a la raíz, al origen de los problemas, al origen de este tipo de situaciones, yo creo que aquí el origen o la raíz está en el hecho de que muchísimos nuevos diputados, y no necesariamente hay que decir un partido en particular, yo creo que en general, de los 71 diputados de la República de Panamá electos y que tomaron su posición a partir del 1 de julio de sus curules, a partir del 1 de julio del 2024, yo creo que hay bastantes dudas, bastante eh, falta de manejo quizás con todos estos temas de, ok, soy diputado de la República, no soy miembro o no tengo una curul por parte, no gané apalancado con un partido político, o en mi caso el partido político de gobierno, que es el RM realizando metas, sino que llegué por una coalición independiente o llegué por el partido tal y cual. Y al final, ¿qué hago? O sea, necesariamente no estar en gobierno significa ser oposición. El país hoy, 8 de abril del 2025, necesita de estas divisiones políticas o necesita un movimiento de unidad nacional. Esa es una pregunta que le hago hoy, amigos oyentes. Son las 6:46 de la mañana en Ciudad de Panamá y en Colombia también, donde me encuentro. Y es una pregunta que me hacía este fin de semana recurrentemente y ayer también. ¿De eso se trata hacer política? Tenemos necesariamente, obligatoriamente, cuando no estamos en el partido gobernante, tenemos que hacer ese tipo de oposición, porque ahora yo siempre creo que lo he señalado bastante seguido aquí en este espacio en la mañana Ancon, en 92.1 de Radio Ancon. Es necesario tener estas posiciones, es necesario hacer una oposición acérrima al gobierno nacional simplemente porque no somos el partido en gobierno. Y aquí yo digo, ok, vas a hacer oposición o quieres o pretendes hacer oposición o ser oposición al gobierno. ¿Y dónde están las propuestas? Yo creo que ahí radica todo. Ahora, en este caso muy en particular, sí voy a hablar del movimiento Vamos. Me da muchísima pena, la verdad, pena ajena. Me da muchísima pena ver cómo un grupo de jóvenes o de no tan jóvenes, de esos 20 diputados que llegaron a la Asamblea Nacional en esta coalición, en este movimiento, que en algún momento se le calificó como movimiento de la esperanza y demás, amigos, solamente han transcurrido 9 meses y 8 días, 9 meses y 8 días, y nosotros hemos sido testigos semana a semana del rompimiento de intereses, de rompimiento político en el seno de ese movimiento. Y aquí lo que me llama mucho la atención, amigos oyentes, lo tengo que decir, yo creo que se, se han tenido tantas expectativas sobre este movimiento y al final lo que estamos viendo no solamente es penoso, sino también bochornoso, amigos oyentes.
Y aquí esto no es una crítica, no estoy haciendo una crítica a la coalición como tal, una crítica negativa, no estoy haciendo juicio. Lo que estoy expresando es el desconcierto, porque no voy a decir, sí, bueno, la decepción o el desconcierto generalizado que existe en el país en cuanto a ese movimiento. Pero yo creo que yo creo que están recibiendo muy mal las señales o están leyendo muy mal la situación nacional, no están escuchando a la población panameña, los miembros, los 20 miembros de Vamos en la Asamblea Nacional. ¿Y por qué digo que no lo están haciendo? Porque aquí las discusiones están en, debo asistir a un convivio con el presidente de la República? Sí o no, ahí está la matriz de decisión binaria. Sí o no, ok, perfecto. Si voy, ok, si no, ok, listo. Pero aquí las discusiones no están basadas en diferencias de criterio en cuanto a cómo administrar la cosa pública, a cómo legislar, a cómo tratar o cómo establecer una relación de consenso y de unidad, que es lo que el país necesita, repito, con el gobierno nacional. Entonces estamos hablando de hacer oposición, pero en los medios, al menos esto es en los medios, yo si me mandan, alguien de Vamos me manda una propuesta de transformación nacional, de reforma nacional o de renovación republicana, con mucho gusto me lo leo y también podemos conversar sobre ello. Pero aquí lo que estamos viendo es totalmente que en los medios tradicionales, vamos a llamarla así, a ellos que les gusta esta palabra, y los nuevos medios y sobre todo en redes sociales, estas cuentas, estos medios digitales y demás, toda la información, amigos oyentes, que está allí afuera, la información que nosotros estamos viendo, estamos consumiendo, solamente muestra una cosa, dos cosas, la división, la terrible división o la perversa división dentro de ese movimiento y por otro lado la falta de propuestas. Y repito, si existen esas propuestas, no son esos los temas que se están discutiendo en la palestra pública en estos últimos 9 meses y 8 días. Entonces quería tocar este tema desde un principio, aquí arrancando el programa, son las 6:50 de la mañana, porque yo creo que hay que hacer ese llamado. Yo como parte de la sociedad civil, de la sociedad también del sector empresarial del país, yo tengo que hacer ese llamado. Y no solamente a Vamos, sino a todos los partidos políticos, que nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que comenzar a hacer política a un más alto nivel. Y ese es y dicho sea de paso, esa es otra de las quejas o de las percepciones que se han creado en torno al movimiento Vamos, que no están aportando, que no están enfocados, que no están discutiendo lo que es importante. Entonces, estamos viendo este nivel de crispación política en el país, donde lo más importante y relevante el fin de semana ha sido eso, por el amor de Dios. Tenemos que ser un poquito más cautos cuando estamos tratando estos temas. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención fue a Ricardo Lombana, el ex candidato presidencial 2 veces, 2019 y 2024, Ricardo Lombana, cuando tenía digamos, intercambio intercambio de tweets, si usamos la palabra que más conocemos en esta plataforma que antes se llamaba Twitter, y Ricardo Lombana básicamente le dice a uno de sus diputados, que en este caso creo que era Barboni, y se ponían en un dime tú que te diré por si había que atender la invitación del presidente o no, y que ellos han dicho que tal y cual. Al final de cuentas, Moca sí es un partido político, Vamos es un movimiento, es una coalición que agrupó a los llamados independientes. Yo no considero que exista la independencia política, existe la independencia partidista, eso sí, pero no política. Por eso yo creo que hablar de coalición independiente siempre fue un error. Pero al final de cuentas está Ricardo Lombana por un lado enfrentándose a un diputado, son 3 diputados nada más que sacó Moca, y al final de cuentas yo sigo sin ver propuestas concretas o verdaderas de parte de Ricardo Lombana. Y nunca se me va a olvidar que Ricardo Lombana, después de la campaña en 2024, simplemente, putum, desapareció. Entonces, y por arte de magia, abracadabra, ¡zas!, apareció unos meses antes
de las elecciones del 2024. Perdón, terminadas las elecciones del 19 desaparece y por arte de magia vuelve a aparecer o a resurgir para el 2024. Y es por eso que yo tenía mis dudas y mis aprensiones sobre un posible triunfo de Ricardo Lombana en las elecciones del 2024. Y mis aprensiones, mis dudas y mis preguntas sobre un posible triunfo era básicamente porque yo tenía una impresión, he tenido durante los últimos 10 años una impresión bien marcada que Ricardo Lombana iba a venir con un discurso de confrontación y no de unidad nacional. Bueno, y jugando por sus apariciones públicas desde el 2000 tantito para las elecciones del 19 y hasta todo el proceso hasta llegar al 24 para las elecciones del año pasado, yo creo que el estilo también de hacer política de Ricardo Lombana fue bastante agresivo, juzgando por su lenguaje corporal y demás. Y yo siempre, a razón de chiste, siempre decía, pero es que el panameño tiene suficientes problemas como para tener que ver 50 veces al día a Ricardo Lombana amargado, por no utilizar otra palabra. Entonces es allí donde yo no veía por dónde Ricardo Lombana iba a tener la capacidad de verdaderamente lograr una transformación de origen, una transformación de fondo, una verdadera renovación republicana. Y es por eso que en algún momento también yo expresé en mis comentarios políticos antes de las elecciones, yo hablaba sobre él en estos términos y hemos visto que nada ha cambiado de parte de él. Es solamente un tema de criticar, de juzgar. Y aquí es que yo no entiendo a veces cómo nosotros los panameños hablamos de los hechos nacionales, de la política y demás, amigos oyentes. Nosotros estuvimos casi 5 años, digamos que el primer año no, del gobierno del 24 al 29 de la administración de Laurentino Cortizo. Nosotros vivimos, señoras y señores, los últimos 2 años y medio, 3 años, que nosotros no sabíamos dónde estaba el presidente. Nosotros no sabíamos ni cómo estaba. Nosotros no sabíamos absolutamente nada de él durante días. Entonces ahora también pasamos, eso fue como un extremo, ¿no? Un presidente bastante ausente, sobre todo en los últimos 3 años de su quinquenio, y entramos ahora en una era, en una nueva era, en un punto de inflexión nacional, y ahora tenemos a un presidente que igual que la gran mayoría después de la invasión ha ganado con el 30 y tantos por ciento la presidencia, que sí está un poco más presente, que tiene conferencias de prensa semanalmente, y entonces ahora estamos viendo al otro extremo, ¿no? Sí sabemos que tenemos presidente. Yo creo que no hay día, no hay semana en la que tengamos nosotros que preguntarnos dónde está el presidente José Raúl Mulino. Y sí está sacando adelante varios temas, sí está dando la cara, eso lo estamos viendo. Yo aquí no estoy diciendo si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, estoy hablando de la forma. Le está dando la cara al país y aún así también entonces nosotros estamos en un nivel digamos, de confrontación, juicio y crítica contra la administración del presidente Cortizo. Que algunas personas dicen que ¿dónde están los ministros? Sí, sí, eso se escucha en la calle, porque como he dicho, el que siempre da la cara es el presidente de la República. Y mucha gente se pregunta quién está el ministro o cuál ministro. Hay gente que me preguntan a mí, obviamente por obvias razones, yo sí conozco los nombres, eh, y es porque, bueno, monitoreo el país día a día, durante años lo llevo haciendo, y si tengo el acceso bueno, si tengo más memoria o reconocimiento de esas personas para saber quiénes son. Y la gente dice, bueno, pero ¿y dónde están los ministros? Siempre sale el presidente y demás. Bueno, si es un equipo de trabajo, el presidente en los temas más sensitivos, que vamos a hablar en algunos minutos después de la pausa, ha decidido ser el que maneje al menos la presentación hacia el país, hacia la sociedad panameña. Pero sí, hay un equipo de trabajo y demás, y hay un presidente que está presente. Y al final de cuentas pareciera que no nos ponemos de acuerdo ni para estar contentos de saber que sí existe una figura presidencial, de que sí existe el presidente en estos momentos, de que sí está con nosotros presente. Entonces nos estamos siempre yendo, amigos oyentes, de lado a lado, de extremo a extremo, y aquí el punto es
Nosotros, en este momento de inflexión nacional, lo que necesitamos es una sola cosa: un llamado a la unidad nacional, un llamado a la concertación nacional. Y no tengo dudas, mis oyentes, que eso es parte de lo que eso es parte de lo que quisiera hacer la administración actual, eh, que administra el Estado panameño en estos momentos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado aquí, estas discusiones, la verdad, sin sentido, por parte de una coalición independiente, sobre, repito, sobre la cual se tienen tantas expectativas. Yo creo que estamos desaprovechando el tiempo. Y aquí también tengo que hacer algo que parecerá bastante simple, pero tengo que decir: cuando el presidente, bueno, no cuando el presidente, cuando alguien te invita, cuando alguien te hace una invitación, amigos oyentes, ustedes tienen tres opciones. Tienen tres opciones: aceptarla, rechazarla o, como decimos ahorita, dejarlos en visto. Si es que tienen y no se esconden, que le quitan esa vaina de la palomita azul, ¿no? Cuando uno recibe los mensajes, cuando la otra persona que uno le ha enviado el mensaje lo recibe o no. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, amigos oyentes. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Así de simple es la vida. Yo creo que nos estamos complicando en temas totalmente irrelevantes, amigos oyentes. Y yo lo que hoy quiero hacer, ya para entrar a la pausa, Diego, antes de entrar a la pausa, quiero decirle al movimiento Vamos: yo no voté por ustedes. Yo nada más voté, bueno, sí, en Colón, ¿no? Pero yo no los apoyé a ustedes de manera generalizada. De hecho, esto que está sucediendo hoy, amigos de Vamos, es exactamente lo que yo vine diciendo meses, muchos meses antes de las elecciones del 2024. Ahí está. Como dicen los españoles, eso es lo que hay. Entonces, amigos de Vamos, enfóquense, comiencen a tratar los temas de relevancia nacional. Ustedes son 20 muchachos. Y les digo muchachos porque ya ahora dicen que todos son jóvenes. Por ahí hay unos que no tanto, que son hasta más grandes que yo. Señores diputados de la coalición Vamos, señores diputados del partido político Movimiento Otro Camino Moca, por favor pónganse de acuerdo, sean propositivos, traigan verdaderas propuestas al país, porque están confirmando no las dudas que yo tuve sobre ustedes, sino muchísimos otros panameños que no los apoyaron a ustedes. Diego, vamos al cambio y regresamos dentro de algunos minutos. Me da un placer, la verdad, me da un tremendo gusto estar nuevamente con ustedes hoy, martes 8 de abril. Continúa el año, me había prometido Diego, la verdad, me había prometido, bueno, casi como promesa no, pero me había dicho que no iba a dedicar mucho tiempo a este tema del fin de semana, pero la verdad es que para los panameños serios, no quiero decir que el que no le esté prestando atención a esto no lo sea, pero para panameños que están viendo más los temas nacionales y la realidad nacional con un poquito más de seriedad, yo creo que ha sido verdaderamente incómodo. Y se los digo, si ya les dije que esas eran las dudas que yo tenía sobre los movimientos, él o los movimientos independientes o aquellos que se decían o dicen que son cero o que son independientes, si esas eran mis dudas, amigos oyentes, escúchenlo hoy, 8 de abril, a esta hora, 7:05 de la mañana, ténganlo por seguro que el movimiento Vamos, en la coalición Vamos, nos saca más de 5 diputados en, en las próximas elecciones en el año 2029. Porque no hay forma de que el electorado panameño se traiga, bueno, continúe atraído por un grupo de llamados independientes que dicen que no hacen política tradicional y demás, pero que no proponen nada, que no actúan, que las discusiones son quién te invitó a tomar una Coca-Cola o no. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con ello. Y hoy se los digo, repito, 8 de abril, yo creo que no va a haber la gran avalancha independiente en las elecciones del 2029. Amigos oyentes, ya para terminar esta partecita, perdón, amigos diputados de la coalición Vamos y del partido político Movimiento Otro Camino, llamado MOCA, conocido como MOCA. Últimas palabras para ustedes, señores, si ustedes no se están dando cuenta, lo único que están logrando hoy es el regreso inminente de esa gran avalancha, de esa gran maquinaria política de los partidos tradicionales como el Partido Revolucionario Democrático, el panameñismo, y bueno, y un partido también que se ha hecho muy presente en la política nacional con el CD y demás. Eso es lo único que están logrando, porque están haciendo y continúan ustedes
contribuyendo a lo que criticaban sobre la política tradicional. Yo espero que se tomen la molestia de hacer por lo menos una conferencia de prensa. ¿Cómo van a hacer conferencia de prensa? Porque seguro no se sientan los 20 uno al lado del otro, porque se ven y se quieren matar. Fue bochornoso también el periodo de incidencias ayer en la Asamblea Nacional, señores diputados. Enfóquense y pónganse a trabajar. Temas importantes y de relevancia nacional, amigos oyentes, son las 7:06 de la mañana. Continuamos aquí en la Mañana Ancon, en Radio Ancon 92.1. La transacción que se ha puesto en el medio de la discordia entre esta relación triangular entre Panamá, Estados Unidos y China, la transacción por la compra de los puertos de Panama Ports, el puerto de Cristóbal y el puerto de Balboa en la República de Panamá. Se estima que podrá ser completada en 9 meses. Entonces estamos hablando, amigos oyentes, que no vamos a tener certeza de esta transacción, de esta operación hasta finales de año. Recordemos, amigos oyentes, como se lo informamos hace algunos días aquí en Radio Ancon, el ente regulador de los mercados de valores de Hong Kong, donde cotiza esta empresa CK Hutchison, que son los dueños de la empresa Panama Ports Company, que son quienes tienen la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal. El ente está registrada en Hong Kong, es una empresa pública. Cuando se dice que una transnacional o una empresa es pública, es porque cotiza en las bolsas de valores. Cuando le pertenece a un Estado, a un gobierno, se dice es estatal. Haciendo un poquito de docencia para que entendamos. Repito, cuando se dice que la empresa es pública es porque cotiza en alguna bolsa de valores, puede ser en Londres, puede ser en Panamá, puede ser en Nueva York. En este caso, CK Hutchison es una empresa que cotiza en el mercado de valores de Hong Kong. No solamente sucede esto en Hong Kong, sucede en cualquier punto del planeta cuando una empresa que es pública y está registrada para hacer esas transacciones a nivel accionario dentro de una bolsa de valores en X o Y país, las empresas están sujetas a los entes reguladores locales. Entonces, en este caso, CK Hutchison está siendo básicamente revisada por parte del ente regulador de los mercados de valores de Hong Kong, República Popular China, para ver si al final se da la aprobación o no para que procedan con la venta no solamente de 2 puertos del Balboa y Cristóbal en Panamá, sino de otros 41 puertos, en total 43 puertos a nivel global. Ahora, que esto va en contra de la estrategia global de expansión de China, sí, así es, va totalmente en contra. Por eso me llamaba la atención desde un principio cuando se hablaba de esta transacción, de que BlackRock iba a comprar la empresa tal y cual y demás, y yo decía, hay que esperar a ver qué dice China, porque esto va en contra de su componente de estrategia para expansión global, y me refiero no a expansión territorial como tal, sino a la expansión del poder económico que tiene China, a su expansión a nivel, o relacionado a temas de comercio y demás. Me llamaba mucho la atención que China no se había pronunciado y efectivamente días después el ente regulador lo hizo, y también se han expresado varias ideas contrarias a esta transacción, y han sido publicadas estos comentarios, estas ideas, estos análisis han sido publicados en chino, en medios locales en Hong Kong, afines al gobierno de la República Popular China en Beijing. Entonces, amigos y amigas, esto va a tomar por lo menos unos 9 meses más. Así fue anunciado por el director ejecutivo de BlackRock, el CEO de BlackRock, hace muy poco. Por otro lado, hay más temas aquí muy, muy importantes y relacionados, a esto de los puertos. Muchísimo antes que comenzara Estados Unidos a presentar sus planteamientos sobre la mal llamada presencia de China en el canal. Luego ya no era solamente el canal, sino era por el control de los puertos en ambos lados del canal de Panamá, en el Atlántico y el Pacífico, y luego más y más. Mucho antes que esto sucediera, ya el presidente José Raúl Mulino había dado instrucciones a el Contralor Flores para que iniciara una auditoría. Y es que este tema sobre Balboa y Cristóbal ha sido un tema de discusión durante muchísimos años. Durante la primera parte o los primeros 25 años de concesión de estos puertos a Panama Ports Company, el
tema de la participación accionaria de Panamá, del Estado panameño, que solamente tiene 10%, y lo que percibe en regalías y por movimiento de contenedores y demás, yo creo que siempre ha sido, lo que yo recuerdo, eso siempre ha sido una discusión. Y la discusión cuál ha sido que nosotros recibimos, Panamá, el Estado panameño, estaba recibiendo muy pocas regalías, estaba recibiendo básicamente bicocas de parte de esta empresa que se hizo de la concesión de ambos puertos. Pero aquí también tenemos que tener algo claro y todos, yo creo que hay que hacer esa difusión, hay que hablar de este tipo de información, este tipo de datos. Amigos oyentes, al final de cuentas, ese fue el contrato que firmó Panamá. Que han habido negociaciones para adendas y demás, utilizando eh, puntos relacionados al comercio internacional, al tema de la infraestructura, temas tributarios, a temas de aquí y allá. Sí, es así que de temas de equiparaciones para que todos los puertos de Panamá estuvieran en las mismas condiciones, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, se han hecho cambios relevantes o se han introducido adendas, cambios particulares en momentos precisos a este contrato, pero ese es el contrato en efecto que ha tenido el país, amigos oyentes. Eso es lo que hay, repito, eso es lo que ha habido. Entonces, se ordena esta auditoría, yo considero que era importante, que era necesaria realizar esta auditoría. Han transcurrido algunas semanas, amigos oyentes, y ayer, en conferencia de prensa con su equipo de trabajo, el Contralor Flores habla que, arrojan los resultados de esa auditoría, según informa el Contralor Flores, que Panamá ha dejado de percibir unos 1.337 millones de dólares por estos contratos suscritos entre el Estado y Panama Ports. Según esto, el Contralor General de la República, Anel Flores, durante esta conferencia de prensa, reveló que el Estado solamente ha percibido 483 millones de dólares, causándole un perjuicio al país de 853 millones de dólares. Yo creo que aquí la discusión se va a poner un poquito más interesante, porque aquí también tenemos que ver de qué manera, amigos oyentes, se va a tratar este tema. Ayer se mencionó que se va a poner una denuncia ante el Ministerio Público. Vamos a ver cómo avanza también esa nueva parte de esta discusión, de este tema. Pero aquí tendríamos que, yo creo que también sería muy importante hacer de dominio público la auditoría, el informe. No lo tengo. Si está público ya, al menos entre ayer y hoy no lo he recibido. Voy a ver si está en algún lugar en la página de la Contraloría o está disponible en redes o demás, porque, amigos oyentes, tenemos que tener algo muy claro, ¿no? El resultado de esta auditoría por parte de la Contraloría General de la República es un tema extremadamente serio. Decir que en Panamá, en una relación contractual, Estado, empresa privada, que es la concesionaria de estos puertos, dejó de percibir 853 millones. No tengo una palabra legal para calificar esto, pero una palabra pudiera ser que básicamente nos estaban estafando. Y no es una acusación, estoy hablando de mi percepción después de ver esta tremenda suma de dinero, 853 millones de dólares. A mí me llamó muchísima atención otra cosita cuando estaba, yo estoy repitiendo eso mucho y muchas cosas me están llamando la atención últimamente. Estoy siendo muy redundante en utilizar esa palabra. Algo que destaca de este carnaval de dinero, amigos oyentes, y que a mí la verdad me preocupa, pero en otro sentido, es que nosotros aquí en Panamá nada más hablamos de millones y millones y millones, y al final de cuentas, amigos oyentes, yo les pregunto, un millón más, un millón menos, ¿ha cambiado la realidad nacional? ¿Recuerdan ustedes, amigos oyentes, desde en el transcurso de estos 25 años después de revertir el canal de Panamá, ustedes recuerdan cómo se hablaba antes que, bueno, el canal de Panamá le da al Tesoro Nacional, digamos, 1.000 millones de dólares, luego mil y tantos.
y la última cifra del año pasado, 2024, no fueron 2.000 y pico millones de dólares, si no me equivoco. Hay que buscarlo, no estoy lejos de esa cifra. ¿A dónde voy con esto, amigos oyentes? Me llama sobremanera la atención escuchar esta danza de millones, este carnaval de millones, y que digamos, bueno, dejamos de percibir, ok, perfecto, pero percibimos 483 millones. Y también nos dio la mina el año pasado 500 y pico de millones, o 500 millones, fue por ahí, en los cientos, fue más o menos 500 millones por parte de la mina. Entonces tenemos dinero de la mina, tenemos dinero, lo que hayamos percibido con Panama Ports, tenemos por esto, tenemos por lo otro, tenemos por nuestra participación en otras empresas mixtas y demás. Y les pregunto, ¿un millón más, un millón menos, 10 millones más, 10 millones menos? ¿Ha cambiado en algo el país, amigos oyentes? Porque hoy tenemos, si no me equivoco, más de 50.000 millones. Tenemos, creo que, sí, más de 50. Cuando ese es de Venezuela, creo que era bueno. Aquí en Panamá tenemos, sí, yo creo que llevamos ya los 50.000 millones de dólares en deuda pública. Y el gobierno actual sigue emitiendo deuda porque necesita plata para financiar el Estado. Esa es una realidad. Nosotros no podemos hacer un shutdown, no podemos hacer cerrar las puertas del Estado y se acabó. Sería un descalabro a nivel institucional en este país. Entonces, ¿dónde está la plata? Nosotros vemos esto reflejado en hospitales del primer mundo, y no el primer mundo que hablamos del mundo desarrollado. Señores, con que tengamos hospitales, instalaciones hospitalarias, clínicas, centros de salud decentes, limpios, bien construidos, bien mantenidos, yo creo que ya esa es ganancia para el pueblo plameño. ¿Dónde están otras escuelas? Hace poco estaba ahí, como dicen, ¿no? Se hizo viral un video que subió, no sé si en su propia cuenta de Instagram, un chico, un joven estudiante, sí, bastante joven el niño, que con su video le llamaba la atención al Ministerio de Educación y decía, pero mira las condiciones que está en mi escuela, ¿cómo puedo venir yo a estudiar así? Entonces yo quiero que hagamos una retrospección nacional y pensemos verdaderamente, señores, ¿ha cambiado algo con un millón más o un millón menos? Esto a nivel contractual, esto yo sin ser abogado sí sé que va a ser bastante complicado y básicamente esto va a ser una guerra campal entre el Estado panameño y esta empresa. Esto quizás a nivel de la transacción que se quiere completar, como dije anteriormente, en los próximos 9 meses entre Seca Hutchinson, dueños de Panama Port Company, que son los que tienen la concesión de estos puertos en Panamá. Yo creo que sí va a impactar en la transacción. Obviamente con un tema como este, amigos oyentes, no hay que ser gran economista, esto es economía básica y finanzas básicas, va a haber un impacto sobre el precio de las acciones de esta empresa, obviamente a la baja, y si es que el precio pactado no es eh, inamovible, si no es inflexible, si no se puede cambiar, pues yo creo que aquí hay un impacto directo al precio de las acciones en el mercado de valores mundial de Secat Hutchinson, particularmente por estos dos puertos. Y yo creo que aquí estamos hablando de una lesión de 1.337 millones, bueno, perdón, una lesión. Estamos hablando que Panamá debe percibir 853 millones y eso es casi la mitad de lo que valen los dos puertos juntos, dentro de la transacción general de los 43 puertos de esta oferta que le ha hecho BlackRock de Estados Unidos a C.K. Hutchinson de la República Popular China. Entonces yo creo que estos son los temas que tenemos que prestarle muchísima atención. Tienen impacto directo en la economía panameña, en el comercio panameño, y no solamente de Panamá, sino de toda la región y el mundo. Tenemos que darle estabilidad al país, amigos oyentes. Ya el Contralor hizo su trabajo. Allí están los resultados de la auditoría. Los que son expertos, yo no soy ni auditor, ni actuario, ni contador, ni financista, ni nada de esto, pero sí me interesa leer qué tan profunda ha sido esta auditoría y ver más a detalle esto. Los expertos en Panamá y el mundo tendrán la oportunidad cuando se haga público el documento, si es que no se ha hecho público ya, y hacer una evaluación sobre esa auditoría, no para saber si la auditoría estuvo bien hecha o no, si es cierta o es falsa, si es inventada o no. Aquí no estamos para eso. Nosotros, amigos oyentes, aquí en Panamá, para darle estabilidad al país, tenemos que aumentar poco a poco nuestro nivel de confianza en este tipo de actos, como el que ha hecho el Contralor Flores y todo su equipo de trabajo en la Contraloría. Tenemos que aumentar ese nivel de confianza. Tenemos que creer un poco más en este trabajo que adelanta el Contralor Flores y muchísimos otros funcionarios panameños, y se lo digo porque también he sido funcionario eh,
y a todos en algún momento nos toca enfrentar situaciones complejas. Y lo importante, amigos oyentes, es aumentar ese nivel de confianza, darle estabilidad al país. Porque si seguimos discutiendo quién te invitó o no a tomarte un trago, un fin de semana, si nos ponemos a ver eh, qué dicen los dirigentes de estos movimientos, de estos partidos políticos, si nos ponemos a ver cuál es el último hit de chisme de la semana y nos enfocamos en esto, amigos oyentes, lo único que estamos haciendo es contribuir a la desestabilización de este país. Si nosotros pensamos que solamente son los sindicatos cuando de manera violenta alteran el orden público y ponen en peligro la vida e integridad de nuestra sociedad, ojo, tienen derecho a protestar, pero así no, eso no es protesta, eso es maleantería. Cuando esto se da de forma contraria, nosotros, no solamente ellos, sino nosotros también estamos contribuyendo a la desestabilización del país, estamos contribuyendo a ahuyentar la inversión extranjera, estamos nosotros mismos en Panamá ahuyentando la inversión nacional, que también está a la baja y está bastante congelada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos señalamientos. Vamos a ver cómo avanza. Les repito, no soy abogado, vamos a ver cómo avanza este tema de la auditoría, qué va a pasar después si se pone una denuncia ante el Ministerio Público y qué pasa de manera contractual. Escuché voces que hablaban ayer, un diputado, no recuerdo cuál de todos, que habló ayer en Incidencias, a lo cual yo le llamo el reality show de las tardes, después de las 3 de la tarde. En la hora de los pelados, después de las 3 de la tarde, un diputado hablaba sobre la nacionalización de los puertos. Ojo, tenemos que tener mucho cuidado. Nacionalizar es en un estado de derecho, uno, donde queremos que impere la ley, la constitución y la ley, donde hablamos de una economía de libre mercado, una economía abierta al mundo, así hablamos de Panamá, ¿verdad? Vendemos nuestro país de esa forma y nos sentimos bien pechones y orgullosos. Hacer este tipo de señalamientos ante el Pleno de la Asamblea Nacional, yo creo que raya un poquito en la irresponsabilidad, pero lo voy a tomar por el lado amable, amigos oyentes, y voy a pensar que el diputado que hizo un llamado a la nacionalización de los puertos de Balboa y Cristóbal simplemente no sabe qué es nacionalización. Vamos a dejarlo ahí. Yo voy a pensar que el señor diputado pecó de ignorante. No conoce ni el significado, ni la profundidad, ni el impacto que puede tener para nuestro país hablar de nacionalización. Ahora, si eso sí, pensemos que sí conocemos, por eso vamos a pensar bien, ¿no? Eh, yo siempre pienso en el peor caso de escenario y de ahí saco los demás escenarios viables para poder resolver problemas, ¿no? A nivel de mis consultorías. Y me ha funcionado muy bien, pero aquí vamos a hacer la revés, aquí vamos a hablar vamos a pensar que no se hizo de manera intencionada y con falta de conocimiento. Pero en el caso, en otro escenario, el otro escenario es que este diputado haya quizás manejado el significado de esta palabra nacionalización. Sería interesante que el diputado nos diga, entonces, amigos oyentes, si es que él tiene algún corte ideológico de izquierda socialista, de izquierda comunista, o es de hecho radical de izquierda. Y digo, y no tengo nada de malo, no me estoy burlando, no estoy siendo sarcástico. Lo que me hace falta ya es café, ya casi vamos a terminar. Em, y vamos a pensar que esto fue una decisión, fue un comentario, perdón, una decisión, fue un comentario totalmente ideológico. Mis comentarios cuando yo hablo del Estado de Derecho, de la economía de mercado, del libre comercio y demás, también son posiciones ideológicas, amigos oyentes. Y yo siempre se lo he dicho, no tengo temor de señalarlo y compartirlo. Yo soy de derecha conservadora, punto. A mí no, y eso no tengo ningún problema con eso. Pero aquí el punto es que hacer un llamado a la nacionalización de los puertos, primero, va en contra del sistema económico o del régimen económico que tenemos en este país, para empezar. Dos, solamente mencionar esa palabra en este país, en Panamá, lo que logra es ahuyentar la inversión, tanto extranjera como local, doméstica. Y por eso tengo que me gustaría saber si esto es un tema ideológico, ¿no lo es? O sea, me llama muchísima atención la verdad. Y ahora, hablar de nacionalización, señores, también se habla eso se refiere al hecho de que el Estado tendría que tomar
control de esos puertos, que si después lo van a volver a concesionar o si el Estado panameño va a contratar directamente, que no sé si es legalmente, si eso es viable legalmente en Panamá. Repito, no soy abogado, estoy tratando de ser lo más preciso para expresar mis opiniones, sin mucho conocimiento legal. Si a lo que él se refiere es tomar esos puertos y, repito, darlos en concesión nuevamente, es viable, pero eso no se hace de un día para otro. Si legalmente es posible, entonces él se refiere a nacionalizar los puertos para después de entregarlos, ok, pero es que también, amigos oyentes, aquí hay que tener una cosa muy clara también. Los puertos son panameños. ¿Qué estamos nacionalizando, señor diputado? Explíqueme, no sé. Por eso le digo, o sea, hay varios escenarios, y el tercer escenario es pensar que este diputado no está informado, nuevamente peca de ignorante, y básicamente lo que está pidiendo con esta nacionalización no tiene ningún sentido legal, es totalmente inviable. ¿Por qué? Porque, amigos oyentes, los puertos, y escúchese claro, escuchen esto muy claramente, amigos oyentes de Radio Ancon y de estos comentarios en la mañana Ancon, los puertos de Balboa y Cristóbal le pertenecen a Panamá. Repito, los puertos de Balboa y Cristóbal son del Estado panameño. Fueron concesionados, anteriormente me equivoqué, dije concedidos, dar, han sido concesionados a esta empresa para su desarrollo, expansión, etcétera, y etcétera. Entonces yo creo que aquí estamos en un tema, estamos en un punto en el cual se están cometiendo errores lingüísticos muy profundos, son deslices lingüísticos que pueden tener un impacto muy fuerte en la economía panameña, también en la psiquis panameña, porque eso de nacionalizar, mucha gente que está siguiendo este tema de BlackRock con los puertos y demás, diría, oh, ojo, pero es que me habían dicho que los puertos son panameños, pero él dice que hay que nacionalizarlo, entonces no son panameños. Yo creo, cuarta posibilidad, yo creo que este diputado lo que quiso decir es que iba a expropiar, pero tampoco va por ahí. Y el quinto escenario, que yo creo que ya es el final, y es allí donde se debe haber situado, creo que eso fue lo que quiso decir el diputado desde, desde su ignorancia, fue que no hay que nacionalizarlo, no hay que expropiarlo, no hay que nada, sino básicamente que hay que revocar la concesión. Si ese fue el sentido, señor diputado, usted tiene razón. Sí, es una posibilidad. Y sobre todo con el resultado de estas auditorías. Amigos oyentes, anoche llegó a Panamá el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Y no le he dedicado mucho tiempo a esto, bueno, ya se está acabando el programa, ya se va a acabar, porque quiero tener la oportunidad de ver cómo se desarrolla esto el día de hoy, martes 8 y mañana miércoles 9 de abril. Yo creo que la visita dura 2 días. Eh, También tener en cuenta que se está desarrollando esta conferencia centroamericana de seguridad 2025 aquí allá en Panamá. Se está desarrollando esta conferencia, tenemos esta visita de alto nivel del secretario de Defensa. Y amigos oyentes, aquí en Ancon se lo dijimos, su servidor Nehemías Jaén lo señaló en muchísimas ocasiones en los últimos 2 años y pico que creo que tengo compartiendo con ustedes. Eh, Amigos oyentes, ya le venía a ustedes diciendo que todo esto simplemente estaban tomando matices o un escenario de seguridad nacional e internacional. Panamá parece que no leyó bien los mensajes, no le llegó el fax, no le llegó el correo electrónico, no le mandaron su chat en WhatsApp de la situación que se estaba presentando. Quizás el presidente Molino, por su experiencia al frente del Ministerio de Seguridad hace algunos años y también en Cancillería hace muchísimos años, yo creo que ha tenido un poquito más de capacidad para poder entender, mucha más capacidad para poder entender la situación actual, sobre todo con este matiz de seguridad que están tomando las relaciones internacionales, que está tomando, perdón, la política internacional. Yo creo, amigos oyentes, que va a ser muy interesante ver los resultados de esta visita, saber lo que se presenta también en esta conferencia de seguridad centroamericana. Amigos oyentes, Diego, muchísimas gracias por la producción. Amigos oyentes, ha sido un placer el haber estado con ustedes hoy, 8 de abril, son las 7:30 de la mañana. Se despide su servidor, Nehemías Jaén. Será hasta la próxima en la mañana en Muchas con gracias, don Radio Nehemías. 99.1. Oye, por cierto, Hasta luego, Nehemías, Diego. ayer ¿Quién está ahí, hablé perdón? con, Lo ayer hablé vimos. Hola. con Luis Vázquez.
Luis Martínez. Luis Martínez. Y entonces, desde ayer me estoy enredando. Ayer se me fue la onda con varios aquí. Oye, no, que vamos a ver si hacemos el programa, porque es que la situación está para hacerlo. No, estamos con todo. Yo regreso ahorita, creo que el jueves. No, el Tengo que viernes, vamos checar a la hacerlo el agenda. viernes. No sé, Este viernes. lo que no sé si a las 9 o a las 10, pero nos ponemos de acuerdo en la semana para lo que Estoy. no entienden que estamos hablando aquí. Nehemías Jaén, vamos a tratar de rescatar un grupo de gente para hacer una especie de ajedrez político, que era un análisis geopolítico que hacíamos semanalmente, y dado que el tío Donald le ha declarado la guerra comercial al planeta, pues vamos a analizarla, pues a ver qué está pasando. Así Así es. que por ahí nos ponemos todos de acuerdo. Así Mira, que, el pato don Donald Nehemías, se está peleando con Winnie Pooh. mando un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, feliz día. Vamos a la pausa, don Diego. Esta es la mañana en Compo Radio en Com.